Hola a todos y bienvenidos a este pequeño video actualización sobre qué ha pasado con Escasez de Colección durante este año. Bueno, originalmente Axefa y yo grabábamos el podcast durante el año, que es la principal razón por la que ustedes pueden ver los cambios en el fondo, los cambios en mi pelo, etcétera. A medida que pasa el año, las cosas van cambiando un poco. Y no ha pasado nada raro con Escasez de Colección, no hemos dejado de ser amigos ni nada por el estilo, Axefa y yo seguimos hablando todos los días. Es solo que no hemos tenido el tiempo de grabar el podcast como tal. No hemos tenido el tiempo de grabar y editar tampoco. ¿Por qué? Porque como antes grabábamos el podcast durante el año, significaba que después hacíamos todas las ediciones en septiembre y octubre para tener el podcast como una temporada desde la primera semana de noviembre a la primera semana de enero, que es lo que probablemente vieron las últimas dos temporadas. El tema está que hoy en día eso ha cambiado un poco, porque hemos hecho muchos cambios a la forma en la que manejamos más o menos el podcast. Y después de pensarlo y hablarlo suficiente con Axefa, decidimos que vamos a hacer el podcast mensual, en vez de hacerlo semanal, como antes lo hacíamos. Y en vez de grabarlo durante todo el año, cada mes vamos a grabar un capítulo del podcast y vamos a editarlo y subirlo a fin de mes. Así que en vez de que este mes empiece el caso de colección este mismo viernes, va a partir el viernes último del mes y así vamos a ir cada mes sacando un podcast mensual de escaso y de colección. Es algo que quiero hacer mejor, o sea, también vamos a conseguir a alguien que nos ayude a mejorar el audio, porque eso era lo que manejaba yo y no soy el mayor experto tampoco en edición de audio, entonces si han escuchado la versión de Spotify o Apple Podcasts o qué sé yo, saben que Escasez de Colección falla bastante en términos de audio y, y nos ha pasado más de una vez que los audios del podcast salen mal, así que espero que esta vez no se repita tanto y vamos a trabajar en que el podcast sea lo mejor posible, porque es algo que me apasiona, tanto a mí como a Cefa, y vamos a seguir buscando gente para aparecer en el podcast con nosotros y vamos a hablar de todos los temas que queremos, solo que en vez de que sea un episodio a la semana durante 3 meses, va a ser un episodio al mes durante todo el año, con quizás un descanso entre medio. Teníamos varios planes para el canal y vamos a hacer nuestros propios como secciones personales donde yo, por ejemplo, iba a explicar algún juego o alguna cosa que tenía en mi estantería y Axefa iba a explicar algún biped o algo que haya conseguido hace poco, algún biped o una carta que haya conseguido hace poco. Pero al final decidimos que no iba a ser muy útil porque el setup para grabar ese tipo de cosas es bien complicado y más encima hay que editarlo y prepararlo y hacer todo eso. Pensé en hacerlo hasta como short, pero nunca me convencí. Y lamentablemente así ha terminado el tema. Dejamos el canal casi tirado durante el último año y se nota porque es evidente que no hemos hecho nada con el canal durante este último año. Y Escasez de Colección no está muerto. No está muerto y no va a estar muerto probablemente hasta que directamente digamos que Escasez de Colección va a acabar. Tenemos cosas que hablar, tenemos cosas que comprar, vamos a seguir jugando y comprando toda nuestra vida, por lo que siempre vamos a querer hablar de ello y siempre vamos a querer hablar con más gente sobre ello. Vamos a querer conseguir gente como conseguimos al Coca o al Afro en las últimas temporadas. Y va a ser algo que vamos a seguir haciendo, solo que no va a ser de la misma forma como lo estábamos haciendo antes. Vamos a ver cómo cambia con el paso del tiempo y Escasez de Colección va a volver, pero no va a ser semanal y no va a ser una grabación durante el año como antes. Vamos a hacer un podcast al mes. Y así va a funcionar Escasez de Colección a partir de ahora y espero que sea algo que les agrade a ustedes como nuestra audiencia y nuestro público. Muchas gracias por ver este pequeño anuncio, entre comillas, y nos vemos en el siguiente episodio que les puedo asegurar va a salir este mes, a fin de mes, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que cada mes el podcast sea lo suficientemente bueno y no sea algo que hacemos varias veces, grabamos 2 episodios seguidos, por ejemplo, y a veces nos cansábamos mucho, así que espero que este cambio también ayude a que la calidad del podcast cambie y mejore, porque es lo que Jacksefa y yo queremos a esta altura. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.